la palabra en el primer libro de la Biblia. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? ¿Y el segundo cuál es? ¿Y el tercero? Esta mañana tuvimos que felicitar públicamente a la hija de Lady, de David, a Davinia, porque se sabe todos los libros de la Biblia de memoria. Todos. Empecé diciendo el primero, el segundo, ya en el cuarto, en el quinto, ya menos gente, ya en el sexto, algunos... Y solo ella seguía y seguía y seguía y seguía. Se lo sabe todos por orden. Qué bonito, ¿verdad? Una niña que sigue teniendo hambre y sed de Dios. Quizás no tiene mucha hambre y sed de Dios, pero tiene unos padres que le dicen, aprender eso. No es que quiero ver YouTube, déjate de YouTube y ponte a aprender la palabra del Señor. Ahí en Génesis capítulo 32, te invito a que puedas apagar tu móvil primeramente, que nada te distraiga. Apaga tu móvil, que no vaya a sonar en este momento tan importante, tan crucial. Tienes 7 días enteros para whatsappear, para mandar correos y para estar en el Instagram, pero solamente tenemos ahora aquí 1 hora de nuestro tiempo, donde sería bueno que dejes al lado un momento el móvil, que lo apagues, lo pongas en silencio. Por eso te animo siempre a que traigas tu Biblia en físico. Si lo tienes en el móvil no pasa nada, pero es mejor que la traigas en físico porque quieres abrir la Biblia, cuando menos te des cuenta estás en el WhatsApp. Y vamos a estar leyendo en Génesis capítulo 32, versículo 22, de ahí en adelante vamos a leer. Dice así la palabra del Señor: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: ni lo pienses, no te dejaré, no te voy a dejar si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios, has luchado con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Amén. Hasta ahí vamos a leer en esta tarde, vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque la podemos leer libremente, sin miedo a persecución, sin miedo a represalia. Oramos en el nombre de Jesucristo, que mientras tu palabra es predicada, Señor, en esta tarde, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, las liberaciones, todo lo que tu palabra dice y promete que puede suceder, que ocurra, mi Dios, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte: amén. Amén y amén. Un texto muy conocido, ¿verdad? Esa pelea, esa batalla del hombre con Dios. Que parece hasta surrealista. ¿Cómo vamos a pelear con Dios? Con el Todopoderoso. Pero así dice la Biblia. Que hubo un hombre que se atrevió a pelear con Dios. Y no sé si usar esa palabra atrever como de valentía o de necedad. Porque donde algunos ven valentía, yo veo necedad. ¿Cómo vas a pelear con Dios? ¿Cómo se te ocurre echarle un pulso a Dios? ¿Cómo piensas que vas a pelear con Dios y vas a salir ganando? Jacob, como todos saben, y digo como todos saben porque hace poco hablamos de él, es el último de los 3 patriarcas. Y a partir de él, la Biblia va a dejar de hablar en singular para comenzar a hablar en plural. Recuerden que la promesa de Dios fue dada a un hombre llamado Abraham. Esa promesa era: haré de ti una nación grande, que hasta el día de hoy lo vemos. Esa nación sigue existiendo, por más que la quieran eliminar, por más que la quieran borrar del mapa, por más que la puedan ridiculizar, por más que se manifiesten para decir que son esto y que son lo otro. El Señor dijo: haré de ti una nación grande. Así dijo el Señor. Y se lo dijo a un hombre, Abraham.
Años después, Abraham tiene un hijo llamado Isaac y viene un hambre sobre la tierra. Isaac quiere ir a Egipto, a refugiarse allí, a tener alimento. Y el Señor por alguna razón le dice que no. A su padre le dijo que sí. A su hijo más adelante le dirá que sí también, que puede descender a Egipto. Sin embargo, a Isaac le dijo, no desciendas, obedéceme. Quizá no entiendes ahora el por qué, pero quiero que sepas que esta tierra donde tú estás ahora te la daré. Y le vuelve a confirmar la promesa de hacer una nación grande. Y ya con Jacob sucede que en él se abre ya ese camino hacia la realización de esa promesa, ya que a través de este hombre nacen lo que nosotros vamos a conocer como las 12 tribus de Israel, los 12 hijos, las 12 familias de Israel. Hasta Jacob, si te das cuenta, siempre se habla en singular, siempre se habla de un hombre, de un patriarca, de una familia, de un linaje. Pero a partir de Jacob vamos a empezar a ver cómo Dios empieza a levantar a un pueblo, a una nación. Y aquí sería interesante simplemente puntualizar el hecho de que Dios, para bendecir a un pueblo, a una nación, a un país, primero escoge a un hombre. Primero Dios trata con una persona para poder bendecir a todo un pueblo. Muchas veces nosotros oramos para que esta tierra pueda conocer del Señor, se arrepienta delante del Señor, ¿verdad? Doble sus rodillas. ¿Cuántos oran para que esta isla doble sus rodillas delante del Señor? Y oramos por eso, claro que sí, no dejes de orar nunca por eso. Oramos por familias enteras, por trabajos, por grupos enteros de personas, y está bien, hay que hacerlo. Pero entiende que para que Dios bendiga una nación, primero tiene que encontrar a un hombre dispuesto a dejarse usar. Primero necesita encontrar a una mujer que esté dispuesta a ponerse en la brecha para clamar a otros. Recuerdan, si no recuerdo mal, que era en el libro de Ezequiel, cuando Dios haya mucha maldad, ¿verdad?, también en la tierra. Y dice, estoy buscando a alguien que se ponga en la brecha, que levante vallado por los hombres, y no lo encontré. Qué triste, ¿no? Dios buscando a un hombre, a una mujer que se ponga en la brecha, que se ponga en el medio como Moisés intercediendo, y que no lo encuentre. Para que Dios pueda bendecir a una familia, tiene que encontrar a una sola persona, solo uno. Por eso vemos en aquella intercesión de Abraham hacia Lot, ¿recuerda? Señor, no, por favor, no elimines esta tierra. No, la voy a eliminar, le dice Dios. No, si al menos hubiera 50. No, es que no hay 50. Bueno, si hubiera 20, si hubiera 10, si hubiera 5, si al menos uno. Ah, bueno, si hubiera uno, sí. Porque cuando el Señor encuentra solamente a uno, a una, el Señor puede hacer maravillas. ¿Serás tú quizá la persona en la que Dios encuentre un corazón dispuesto para bendecir a un país entero? ¿Serás tú quizá la persona que Dios encuentre para bendecir un trabajo, una familia, un pueblo, una isla? Déjame hacerte un resumen rápido, un resumen rapidísimo de este hombre, el último patriarca de la vida de Jacob. Jacob fue el hijo de Isaac, fue nieto de Abraham. Como curiosidad te diré que era uno de los pocos en la Biblia que se dice que tenía un hermano gemelo. Hay otros gemelos. De hecho, un apóstol del Señor era gemelo. Tomás el Dídimo. Dídimo significa gemelo, ¿verdad? Y formó parte de los 12 del Señor. Y uno dice, bueno, ¿y por qué el otro hermano no? Pues no se sabe. Tomás sí, el otro no se sabe de él, ni siquiera el nombre. Jacob tenía un hermano gemelo. ¿Cómo se llamaba ese hermano? Esaú. Y Esaú, curiosamente, fue el primero en nacer. Y todos sabemos que el primero en nacer, el primogénito, que es lo que la Biblia lo denomina así, el primogénito, es el bendito, es el bendecido. Es en el que el día de mañana, cuando papá fallezca, es el que va a recibir la mayor parte de la herencia. Sin embargo, Dios había determinado algo distinto desde antes de su nacimiento. Mientras Jacob y Esaú estaban en el vientre materno, su madre Rebeca recibió una promesa por parte de Dios en Génesis 25:23 que decía, el mayor servirá al menor. Así le dijo Dios a Rebeca. El que nazca primero no va a ser el que se enseñoree del otro. El que nazca primero va a servir al pequeño. El mayor servirá al menor. Jacob vivió tranquilamente en un lugar de Canaán llamado Berseba, allí en casa de sus padres, hasta que, bueno, debido a unos problemas familiares, tiene que irse a vivir fuera, y se va a unos 800 kilómetros de allí, de Berseba, a un lugar llamado Harán. Y se va allí porque allí vive un familiar suyo, un tío, que se llama Labán, así eran los nombres, eran un poco extraños antiguamente. Y se va allí hacia Harán, y allí se enamora de una mujer, de Raquel,
desde el primer momento. Fue como ese amor a primera vista. Pasados los años, también Jacob tiene problemas con su tío, así que se tiene que ir, tiene que regresar nuevamente 20 años después a donde sus padres, y ahí se pudo reconciliar con su hermano. Pasaron los años, Jacob muere, dice la Biblia, con 147 años. Y murió después de hacer algo muy hermoso, que fue bendecir a cada uno de sus hijos. La Biblia nos muestra cómo él empezó a orar uno por uno. A ti, Simeón, le decía. A ti y al otro, uno por uno los empezó a bendecir. Después de esto, Jacob fallece. Cuando nosotros estudiamos la vida de Jacob, lo que más nos va a llamar la atención fue que Jacob era un luchador. Su vida estuvo marcada por constantes luchas. Él fue un constante luchador. Y nosotros tiene más, pero podríamos nombrar las 5 principales luchas de Jacob. Por ejemplo, la primera la tuvo antes de nacer, allí en el vientre materno. Ya Jacob ya tenía ese espíritu de peleador, ese espíritu guerrero. Allí siendo un bebé, ni un bebé, un feto. Todavía no había nacido, ya se estaba golpeando con su hermano. Estaba batallando, estaba luchando en el vientre de su madre. Dice Génesis 25:22, y los hijos luchaban dentro de ella. Pero no fue esa lucha que, quizás no sé si aquí hay alguna madre que ha tenido gemelos o más, no lo sé, pero que como que se empujan. No es que se estén empujando ni batallando, como tienen menos espacio, pues están buscando su espacio. No, aquí se estaban peleando. Y era un dolor fuerte. Rebeca incluso le llegó a decir al Señor, mira, si esto es así, quítame la vida. Yo no aguanto estos dolores. No soporto este dolor, quítame la vida. Y esta era una señal profética de la lucha que iban a tener estos dos, siempre, 2 pueblos. Los de Esaú contra los de Jacob. Los edomitas, que son los de Esaú contra los de Jacob. Era una señal profética de que estos dos no se iban a llevar bien en la vida, ni aún sus descendientes. Otra lucha que tuvo Jacob fue la lucha por su primogenitura. Él desde que nació, él quería ser el primero, él quería nacer el primero. Por eso se peleaba con su hermano Esaú en el vientre, porque quería nacer el primero. De hecho, nació primero Esaú, pero él salió agarrado, ¿verdad? Al pie de su hermano, diciendo, ya estará mía, y se me escapó. Pero batalló toda su vida con su hermano. No, sos mío, yo lo quiero. Y batalló y luchó. En aquel tiempo sabemos que al primogénito se le daba la mayor bendición, la mayor herencia. Y al segundo pues, se le decía, te bendigo. Poco más se le decía. Pero Jacob luchó por esa primogenitura y buscó el momento, la ocasión perfecta para apoderarse de esa primogenitura. Usando el mal juego, ¿no? Porque se aprovechó del hambre, del cansancio de su hermano y le compró la primogenitura, ya ves tú, por un plato de comida, por un almuerzo. La tercera lucha que hizo Jacob fue la lucha por la bendición del padre. Ya tenía lo que quería, la primogenitura, pero ahora faltaba la bendición del padre. Ya había logrado engañar, por decirlo de alguna manera, había logrado engañar a su hermano Esaú, arrebatarle lo que más quería, que era la primogenitura, pero ahora falta el padre. Engañar al padre. Ya Isaac es anciano. Dice la Biblia que incluso era ciego. Y todos sabemos cómo la astucia que usó, ¿verdad? Se disfrazó de su propio hermano Esaú para engañar a su padre, a ese hombre adulto, ya anciano, viejito, y lo engañó. Y el padre diciendo, oye, qué cosa más rara, tienes la voz de Isaac, pero te toco y el olor y todo. No, pero es que eres Esaú. Perdón, de Jacob, y es que eres Esaú, te tengo que bendecir. Y lo bendijo. Esa fue la tercera lucha. La cuarta la encontramos batallando con su propio suegro. ¿Sabes que hay gente que se pasa la vida peleando, verdad? Con uno, con el otro. ¿No serás tú el que siempre tienes problemas? No es que aquel, es que el otro. Desaparece porque tiene problemas de un lado, se va para otro, aparece con su suegro y venga a tener problemas con su suegro también. Jacob era así, era un peleador. Esos de carácter, todo el rato batallando, luchando. Y luchó con su suegro para poder casarse con su esposa Raquel. Labán le engañaba todo lo que quería, con el sueldo, con la esposa, pero Jacob seguía luchando. Y la última lucha, ¿verdad? La que todos conocemos. Esa lucha que ya no era con su hermano, ya no era con su padre, ya no era con su suegro, era con Dios. En un lugar llamado Peniel, allí se pone los guantes y pelea con Dios. Creo que la vida de Jacob es un reflejo de la vida cristiana. La vida cristiana es una constante lucha, siempre batallando. Porque el camino del creyente no es un camino fácil. Dice la Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 13, entrad por la puerta estrecha,
Porque ancha es la puerta, espacioso es el camino. Pero ¿cuál es ese camino espacioso y ancho? El camino de la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. La vida cristiana es una vida marcada por luchas. Es una vida incómoda, estrecha. No te creas ese cuento que ahora hay de que ser cristiano es lo mejor, es un camino. Sí, es pura bendición, pero es un camino incómodo. Porque mientras todo el mundo hace lo que quiere y lo que le da la gana, uno se tiene que mantener firme en bendición. Uno se tiene que mantener firme en santidad. Y hoy parecemos que somos, ¿me permiten una palabra que no es correcta? Hoy parece que nosotros somos los tontos. Hoy sí. Es que ustedes no salen, no beben, no hacen. Bueno, algunos sí, pero es que ustedes no hacen, no sé cuánto. Sí, pero es que a mí me da igual el hoy. El tema es que tu camino es de perdición y el mío es de vida eterna. Y es verdad que el camino es difícil, claro que sí. Pero es que yo no tengo mis ojos puestos aquí, mis ojos están en la meta. Mis ojos están en el supremo llamamiento que el Señor me ha hecho. Mis ojos están en Jesús. Mis ojos no están puestos en esta vida terrenal, que aquí el que más va a durar van a ser 80, 90, 100 años. Mis ojos están puestos en la eternidad. ¿Dónde están puestos tus ojos? Nuestro camino también está lleno de luchas, ¿verdad? Luchamos con el pecado. ¿Cuántos luchan con el pecado? Y los que no luchan es porque se habrán entregado a él. Todos luchamos con el pecado, todos somos tentados cada día, dice la Biblia. Luchamos con el pecado, luchamos con conflictos internos, con el carácter, con la familia, con las pruebas, con las tentaciones. Y de la misma manera que cada pelea marcó la vida de Jacob, así también cada lucha, cada batalla de la vida nos va marcando a nosotros. Va forjando en nosotros nuestro carácter. Pero ¿sabes qué? Lo más interesante de todo es que Dios usa cada batalla, cada lucha, para seguir trabajando en ti. En cierta manera, cada uno de nosotros somos como Jacob. Somos personas que amamos a Dios. ¿Aquí habrá alguien que ame a Dios? Somos personas que anhelamos su bendición por encima de todo, pero que si somos honestos en el camino nos equivocamos más de una vez. A pesar de amar a Dios y anhelar su bendición, Jacob se equivocó cuando se aprovechó del cansancio y del hambre de su hermano y le arrebató la primogenitura. Sí, yo entiendo que tú ames la bendición, pero eso no es el camino, mi hermano. También se equivocó cuando, haciéndose pasar por su hermano, engañó a su padre, que ya era anciano, era ciego. Pero ¿sabes lo más hermoso de toda esta historia? Que a pesar de sus fallos, Dios nunca se apartó de él. Dios nunca dejó de trabajar con él. Jacob cometió errores, Jacob mintió, falló, pero Dios seguía trabajando con él. Y es que para mí hay algo peor que pecar. Sí, se los digo. Para mí hay algo peor que equivocarse, que fallar, que pecar. Y es no dejar que Dios te levante después de esa caída. Dice la Biblia en Salmos 37, 24, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. A ti te digo, hombre, que tienes la cabeza agachada por el pecado, por la vergüenza. A ti te digo, mujer, que la culpa te invade y que el pecado ha hecho en ti bajar la cabeza, desanimarte. Quizá no tengo palabras para justificar el pecado porque lo que está mal, mi querido hermano, está mal. Pero lo que sí puedo decirte es que te dejes levantar por Dios. Es que Dios no te quiere ver así, de esa manera, cabizbajo, humillado, con la cabeza baja, lleno de culpa. Dios te quiere levantar. Dios no quiere dejarnos postrados. No hay justificación para nuestros errores. Pero hermano mío, deja que Dios te vuelva a levantar. Es cierto que Jacob no era perfecto, pero mira, tenía una cualidad que todo hombre y que toda mujer de Dios tiene que tener. Jacob era una persona tratable, una persona moldeable. Jacob era una persona que a pesar de sus errores, de sus pecados, era una persona que se dejaba tratar por Dios. ¿Tú sabes lo que significa dejarse tratar por Dios? Significa no resistirse a su proceso, aunque nos duela. ¿Sabes que el proceso de Dios duele? Dejarse tratar por Dios es permitir que Él nos corrija. Hebreos 12:5 dice, hijo mío, mira cómo empieza el escritor de Hebreos. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él,
porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Cuando Dios te corrige, cuando Dios te exhorta, siempre lo hace con el fin de restaurarte. Por eso cuando la persona rechaza la corrección, esa persona se estanca. ¿Sabes? Esas personas que no se les puede decir nada, que le digan lo que le diga y como que no quieren recibir eso, esas personas desgraciadamente se estancan. Puedes poner todos los argumentos que quieras, pero si no te dejas corregir, vas a seguir cometiendo ese fallo una y otra vez. Por eso digo que lo mejor que podemos hacer frente a una corrección es, dejarnos tratar por Dios. Déjate tratar por Dios. Dejarse tratar por Dios es permitir que Él nos moldee, que Él nos dé forma. Jeremías 18:6 dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Dejarse moldear es permitir que Dios forme nuestro carácter. Es ser moldeables como el barro. Que estamos de una manera y Dios nos quiere llevar a otra. Te tienes que dejar moldear. No es que yo soy así. Pues déjate cambiar. Deja que Dios te moldee. Deja que Dios trate en tu vida moldeándote. Es dejar que Él moldee para bien esas cosas en las que aún seguimos fallando. Dejarse moldear es dejar nuestro molde a un lado para dejar que el molde de Dios nos moldee, nos vaya formando. Nuestro molde, por ejemplo, siempre ha sido que si nos enfadamos con nuestra esposa, con nuestro esposo, le dejamos de hablar. ¿Cuántos tienen ese molde? 2 o 3 nada más. Ese es el molde que se nos ha dicho. Ese es el molde que hemos tenido. O sea, me enfado, te dejo de hablar. Pero es que el molde de Dios es no te vayas a la cama enfadado. Oye, arréglate. Dejarse tratar por Dios es soltar nuestro molde y meternos en el molde de Dios. Nuestro molde es que si tú me la haces, tú me la pagas. Y te guardo rencor y te pongo aquí entre ceja y ceja. Y que no te vea por la calle sola. Ese es el molde nuestro, de todos. El rencor, la rabia, el resentimiento, la sed de venganza. ¿Cuántos alguna vez han tenido sed de venganza? Y lo planeas en tu mente, lo que te gustaría hacerle a esa persona. Bueno, ustedes no, pero... Y a veces me sorprendo de la maldad de mis pensamientos. Digo, Señor, limpia esta mente, por favor. Yo me monto unas películas en mi cabeza. Ya veo coches volcados, casas incendiadas. Ese es mi molde, es mi manera de ser. Pero es que el molde de Dios es el perdón, es déjame a mí la venganza, mía es la venganza. Y nos cuesta cambiarnos de molde, pero tenemos que dejarnos tratar por Dios cambiándonos de molde. Soltando el nuestro, nuestra manera de ser, así soy yo. Bueno, está bien, pero es que para eso somos cristianos, porque queremos ser como Cristo. Queremos tener el reflejo, la imagen, la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre y una mujer de Dios se deja moldear por el Señor. Dejarse tratar por Dios es permitir que Él nos transforme. Dice 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Metamorfosis es esa palabra. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esa palabra transformados, metamorfosis. ¿A qué te suena esa palabra, metamorfosis? Al proceso de la oruga, de la mariposa, ¿no? De cómo se dice así, de cómo un capullo puede llegar a ser una hermosa, una linda mariposa. Hay todavía capullo. Que lo quiero decir sin que suene, es que son las palabras. Que sigue como un capullo, sigue de capullo. Zapata, no me tires de la lengua, mija. Es un proceso, esa metamorfosis que lleva casi en algunas mariposas hasta 8 meses. Pasar de ser una larva, un capullo, a ser una mariposa. Es un proceso que no se puede detener, que no es instantáneo. No es un gusano y al día siguiente una linda mariposa. No, eso no es así. Eso pasa en las películas. En el proceso natural de las cosas, la metamorfosis lleva un tiempo. Y no se puede detener ese tiempo de transformación. Igual en nosotros, Dios nos hace nueva criatura, pero la transformación lleva tiempo.
Por eso muchos de nosotros llegamos a la iglesia, conocimos al Señor, abrimos nuestro corazón y creímos en el Hijo de Dios y el Señor nos hizo una nueva criatura. Oye, pero el proceso de transformación todavía sigue estando. Y cada día vamos, como dice aquí, transformándonos de gloria en gloria. No es algo instantáneo. Tú no recibes al Señor un día y al día siguiente ya eres perfecto, ya eres un varón perfecto. No, eso no es así. Es un proceso que no hay que detener. Y ese es el problema, que algunos lo quieren interrumpir. Algunos lo quieren detener. ¿Y cómo podemos detener el trato de Dios en nuestra vida? Muy simple. Justificando nuestros errores y nuestros pecados. Desde el mismo momento que tú digas, pero, dice la Biblia en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Sabes lo que significa encubrir, no? Disimular, tapar, ocultar. El que intenta disimular sus pecados, justificar sus pecados, hombre, es que no es para tanto, que al final, pero si todos lo hacemos, es que tampoco hay que ser radical. ¿Nunca has usado esos argumentos? Nunca. Ay, te falta calle, como dirían los jóvenes hoy, ¿eh? Falta un poquito de picardía. Y nos ponemos a justificar. En vez de rendirnos delante del Señor y Señor, haz conmigo lo que tú quieras, pero no quites de mí tu Santo Espíritu, mi Dios. Qué vergüenza lo que he dicho, lo que he hecho, lo que he mirado, Dios mío, cómo he podido participar de esa conversación, cómo mis ojos han podido ver eso, discúlpame, mi Dios, me arrepiento. Esa es la actitud correcta. Ahora, en cuanto empezamos a decir, no, pero es que los ojos son niños, pues si son niños los educas, los instruyes. Y si tus hijos son niños, hazlos madurar de una vez por todas. Es que bueno, tampoco es para tanto, es que tampoco hay que ser, bueno. Desde el mismo momento que nosotros empezamos a justificar, a tapar, a encubrir nuestros pecados, no vamos a progresar, no vamos a prosperar, no vamos a avanzar, nos vamos a quedar estancados. Esas justificaciones hacen que el trato de Dios se detenga. En todo lugar siempre hay gente que detiene el trato de Dios. Por eso es necesario que por unos instantes te hable de un lugar llamado Peniel. Déjame explicarte la última lucha de Jacob, que fue la lucha con Dios. Debido al engaño de Jacob para poder obtener la bendición de su padre, todos sabemos la trama que llevó a cabo, engañó a su padre, engañó a su hermano, bueno, hizo ahí una astucia, pero terrible, algo que nunca debería haber hecho, algo que un hombre de Dios nunca debe hacer, que es mentir, engañar, usurpar. Esa es la palabra correcta, usurpar. Su nombre significa eso, eres un usurpador, un suplantador. Cuando su hermano se entera de la traición, le amenaza de muerte. Saúl se entera de todo lo que ha hecho, del disfraz, de la mentira, del engaño a su padre, le amenaza. Y le dice esa famosa frase que ya un día te hablé de ella. Hoy no, porque yo respeto a mi papá. Tú te consideras un hombre de Dios, pero mira tus hechos. Yo que respeto a mi padre, pero cuando el día que mi padre fallezca, dijo él, Jacob, yo te prometo que te mato, le dijo. Jacob dice, patitas, ¿para qué te quiero? Y se puso a correr 800 kilómetros. Se tuvo que ir, se fue. Tuvo que huir de Canaán. Allí está 20 años, allí conoce a su mujer, allí se casa, allí tiene hijos. Pero como no hay buena relación con su suegro, 20 años después, Dios le da una palabra, esa palabra que a veces Dios nos da, que no nos gusta mucho obedecer, pero hay que hacerlo. Y en Génesis 31:3 Dios le dice a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Era justo lo que no quería Jacob, regresar al lugar de donde un día huyó. Pero Dios le dice, no, hay que enfrentar los problemas. Has huido, han pasado 20 años, ha cambiado tu vida por completo, saliste siendo un niño, regresas siendo un hombre, pero tienes que enfrentar los problemas, tarde o temprano. Así que Jacob obedece a la voz de Dios, emprende el regreso a la tierra de sus padres, pero Jacob sabe que de regresar significa encontrarse con su hermano Esaú. Él sabe que ya es un hombre, pero es que su hermano también es un hombre. Y ahora se tiene que volver a ver las caras con él. La Biblia dice en Génesis 32 que Jacob tenía mucho miedo, se angustió grandemente. Y en medio de esa noche oscura, en medio de ese lugar que más tarde lo iba a denominar Peniel, Jacob se encuentra con Dios y comienza a pelear con él. Y aquí está una de las escenas más impactantes de toda la Biblia, por lo menos para mi parecer. Un hombre peleando con Dios. Hace poco les hablaba de Noé, de casos como que dice la Biblia que los hijos de Dios
se juntaron con los hijos de los hombres, dábamos varias interpretaciones, algunos ven ahí seres angelicales con personas y cosas extrañas que a veces vemos, pero para mí esto es lo más surrealista de toda la Biblia. Un hombre peleando con Dios, un ser humano peleando con Dios, una creación peleando contra el Creador. Dice Génesis 32, 24, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Hermano mío, aquí está la clave de todo. Así se quedó Jacob solo, dice el versículo 24. Jacob siempre estuvo acompañado, aún desde el vientre materno, nunca supo lo que es la soledad. Aún en la barriga de su mamá, tenía compañía, tenía con quien batallar, golpear. Pero en este momento es la primera vez que por lo menos la Biblia recoge que Jacob se queda a solas con Dios. Ya Jacob era un hombre adulto, ya era un hombre casado, padre de familia, entrado en años, pero nunca había hecho lo que toda persona tenemos que hacer, quedarnos a solas con Dios. Jesús nos enseñó a quedarnos a solas. Dice Mateo capítulo 6, versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que lo ve en lo secreto te recompensará en público. Tú bien sabes que este mundo nos quiere enseñar la falsa idea de que somos hombres y mujeres empoderados. Hombres y mujeres autosuficientes. Hombres y mujeres que no necesitamos ayuda de nada ni de nadie porque podemos con todo. Así nos dice el discurso de este mundo. Sobre todas las cosas, este mundo nos ha enseñado que nunca, jamás, pase lo que pase, mostremos nuestras debilidades. Sin embargo, la enseñanza de Jesús es diferente. Jesús nos enseña a quedarnos a solas delante de nuestro Dios. Lo que pasa es que Jacob no supo cómo obrar en esa soledad y él pensó que esa soledad era para seguir batallando con el Señor. E incluso le llegó a desafiar. En el versículo 26 dice, Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendice. Oye, qué cosas, ¿no? Desafiando el hombre a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que en algún momento de nuestra vida peleamos con Dios? Peleamos con Dios porque sabemos lo que Él quiere, pero nos resistimos. No pienses que pelear es golpear. Peleas de Dios peleas con Dios cuando sabes lo que Dios te está demandando y le dices que no. Ahí estás en Peñiel, batallando, luchando. Peleas con Dios cuando sabes su voluntad, pero quieres imponer la tuya. Cuando sabes lo que Dios te está demandando, pero te pones recto y tu cerviz no se dobla y dices, no, y sigo por este camino. Jacob luchó con su hermano para obtener la primogenitura, luchó con su padre para tener la bendición, luchó años enteros por su esposa Raquel, luchó con su suegro por riqueza y ahora está luchando con Dios. Pero al final Jacob entendió que lo mejor que una persona puede hacer no es luchar con Dios, es quedarse a solas con Él y rendirse a Él. Eso es lo mejor que puedes hacer hoy, ríndete a Dios. ¿Quieres seguir peleando? Adelante. El Espíritu Santo te está diciendo que te rindas. Que te rindas delante de Él. Si ya sabes perfectamente lo que Dios te está pidiendo. Vente 80 veces más a esta iglesia si quieres para seguir escuchando predicaciones. Aquí te vamos a recibir, yo por lo menos, y sé que los sugieres tan guapos que hay, también te vamos a recibir con una sonrisa. Pero lo que demanda Dios de ti es que te rindas. Que te dejes de seguir peleando con Él, resistiendo su voluntad. Tú sabes perfectamente lo que Dios te está pidiendo. Y todos en algún momento de nuestra vida hemos luchado con Dios. Y esto es normal, es nuestra naturaleza de pecado, nuestra naturaleza caída, que siempre quiere imponerse. ¿Cuántos son orgullosos como yo y siempre quieren tener la razón? ¿Ves cómo no somos tan perfectos? Y los demás que no han levantado la mano, yo levanto la mano. Ahí está. Amamos a Dios, anhelamos su bendición, pero nos equivocamos 1000 veces. Y peleamos y batallamos. Resistimos la voluntad de Dios.
Porque pensamos que quizá obedecer a Dios, lo que Él nos está pidiendo, es pérdida para mí, porque tú tienes tus planes, tus pensamientos, y piensas que someterte a esa voluntad es perder. Hermano mío, sabes que no es así. Rendirte a Dios es ganancia. Nadie que se rinde a Dios pierde en esta vida. La bendición está en la rendición. Apúntate esa frase si quieres. ¿Quieres ser bendecido de verdad? Ríndete delante de Dios. Ahí está la bendición. Cuando dices, mira, ya está. Mira que lo he intentado, Mira que he luchado, Mira que con mi fuerza, con mi intelecto, con mis fuerzas, con mi sabiduría, con mi experiencia. Oye, mira que lo he intentado. Pero si en esta noche quieres ser bendecido, ríndete a Dios. Jacob creía que la bendición de su vida estaba en tener la primogenitura, la aprobación de su padre Isaac, las riquezas de su suegro Labán, hasta que logró entender que la bendición está en rendirse a Dios, en algo tan sencillo como decir, se acabó. Me niego a seguir luchando. Y Dios le llevó a un punto donde ya no podía más. Ya Jacob estaba cojo. Y a veces somos tan cabezones que Dios nos tiene que llevar a un punto extremo de nuestra vida para que nos rindamos. Pero si sabes que Dios te lleva llamando tanto tiempo y te tienes que ver ahí como Jacob, cojo entre la espada y la pared, agonizando para decir, yo me rindo a ti. Hermano mío, no hay victoria más grande en la vida que rendirse ante Dios. ¿Tú sabes por qué Dios tocó el muslo, el encaje de su muslo y lo dejó cojo? ¿Por qué no el hombro? No sé, el tobillo y qué sé yo. ¿Por qué el muslo? Bueno, es que la fuerza del hombre está en sus piernas. Y Dios le estaba desmoronando a este hombre su autosuficiencia. Llevas toda la vida batallando, te has creído autosuficiente. Y Dios con un simple toque le dijo, es que no puedes conmigo. Y Dios tocó el encaje del muslo de Jacob de la misma forma que a veces Dios toca cosas de nosotros en las que hemos puesto nuestra confianza y se nos desmorona eso. Cuando Jacob se rindió, Dios le cambió el nombre. Dice Génesis 32, 28, no se dirá más tu nombre Jacob, ahora tu nombre es Israel. Porque cuando te rindes delante de Dios, algo cambia dentro de ti. Siempre. A mí me encanta imaginarme esta escena de Jacob llegando ahí a Peniel, asustado pero erguido, confiando, soberbio, altivo. Y entra en esa lucha con Dios y sale despeinado, cojo. Pero con la bendición de Dios. Cuando mi mujer era camarera de piso en el hotel, yo me acuerdo que la llevaba al trabajo y ahí entraban todas las camareras de piso maquilladas, guapas, hermosas, con la camisa por dentro, tempranito para desayunar, salían blancas, ojerosas, despeinadas, despeluzadas por todas partes. A veces así somos con Dios, ¿verdad? Y venimos y esa arrogancia, ¿no? No en el mal sentido, sino yo puedo. Esto los hombres sabemos bien de lo que estamos hablando, la altivez del hombre que todos tenemos, el yo puedo, la autosuficiencia. Sí, Dios está ahí, pero yo puedo. No puedes. Ríndete, hombre, delante del Señor. Dobla tus rodillas. ¿En qué área de tu vida estás peleando con Dios? Hoy puedes tomar la sabia decisión de dejar de luchar para rendirte de una vez por todas a la voluntad de Dios y dejar que Él te transforme. ¿Y sabes lo mejor de todo? Que Jacob luchó por algo, por obtener algo que sin él saberlo desde antes de nacer ya era suyo. Él quería la primogenitura y se enfrentó a todo lo que se le ponía por delante. Y parece que ignoraba que ya Dios le había dicho, tranquilo, que la primogenitura es tuya. Y así somos nosotros de necios muchas veces. Peleamos por bendiciones que ya tenemos. Y batallamos y esto, y quiero, y te esfuerzas en esto, en lograr lo otro. Y ya es tuyo. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estamos más que bendecidos, dice este texto.
Pero seguimos batallando, seguimos luchando y quiero esto y quiero lograr lo otro. Y ya eres bendecido con toda bendición. Y muchas veces no has recibido eso porque no te has quedado a solas con Dios. No has tenido un cara a cara, un face to face, un peniel con tu buen Dios. Cierra tus ojos un instante. Y aquí, rodeado de personas, te invito a que te puedas quedar a solas con Dios. A que espiritualmente hablando puedas cerrar la puerta y te quedes a solas con Él. Y que te rindas. Que te rindas. Que doblegues tu corazón en esta tarde. Que te dejes tratar por Dios. Ríndete. Llevas luchando, llevas batallando, enfrentándote a Dios, resistiendo su voluntad, sabiendo lo que Él te está diciendo y repitiendo desde tu niñez. Que tú eres un hombre, eres una mujer apartada para Él. Y por cosas de la vida, como todos, nos hemos desviado, hemos sido como Jacob, hemos engañado, hemos fallado, hemos pecado, pero sabes que Dios nunca te ha soltado. Tú puedes reconocer que Dios nunca se ha apartado de ti, tú sí de Él, pero Dios nunca de ti. Siempre ha seguido tratando con tu vida y es hora que te rindas delante de Él de una vez por todas, que dejes esa lucha con todo y con todos. Que te rindas, que rindas tu voluntad por completo al Señor, que entregues tu vida por completo a Dios. ¿Qué más esperas de este mundo, mi hijo? ¿Qué más esperas si lo único que hay aquí es aflicción? ¿Qué esperas que este mundo te dé? Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Ya está, basta ya de pelear. Basta ya de resistir lo que Dios te está diciendo, ya está. Déjate tratar por Dios. Bendito eres tú, mi Dios. A solas estamos aquí delante de ti, mi Dios. Hemos peleado con todo lo que se nos ha puesto por delante. Pero una vez más tu palabra nos ha hablado. Y yo por lo menos, Señor, yo ya está bien, yo me rindo, mi Dios. Yo decido rendirme. Rindo mi vida por completo a ti. Se acabó el querer tener la razón. Se acabó de una vez por todas el intentar imponer mi voluntad. Yo me rindo. Yo me rindo, Señor, en esta noche delante de ti.